Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio de manometría del libro de termodinámica Sengel. La figura muestra un tubo W con dos líquidos, el líquido A y el líquido B. En un extremo está conectada una línea de presión donde piden calcular la presión absoluta en ese punto. Y en el otro extremo está abierto a la atmósfera, cuyo valor es 758 milímetros de mercurio. Como dato dan el peso específico del líquido A, que es 10 kN sobre metro al cubo, y el peso específico del líquido B, 8 kN sobre metro al cubo. Y las alturas referenciales la dan en centímetros. El primer paso para este tipo de ejercicio de tubo en U es identificar los puntos de interés como son las superficies interfaciales. Y siguiendo el principio de Pascal, se identifican puntos a la misma altura a ambos lados del tubo. El principio de Pascal en tubos comunicantes dice que para un mismo líquido a una misma altura tendrán la misma presión. Además, debe haber continuidad del mismo fluido en el vaso comunicante. Veamos la figura. Trazaré una línea horizontal en la interfase entre los dos líquidos. Corta la tubería en tres puntos, que llamaré punto 1, punto 2 y punto 3. De acuerdo al principio de Pascal, en estos puntos se tendría la misma presión hidrostática, están a la misma altura y hay continuidad del mismo fluido en el líquido B. Y trazaré otra línea horizontal en la interfase del líquido A con el fluido que genera la presión 1. En estos dos lados del ramal se tiene también la misma presión. Los llamaré punto 4 y punto 5. Están a la misma altura y hay continuidad del mismo fluido que es líquido A. El siguiente paso es establecer la ecuación. Los textos plantean dos formas. Un método es igualar las presiones hidrostáticas en dos puntos y determinar la presión desde ese punto hasta el extremo de cada tubo. Y tenemos también el método de recorrido manométrico. Este segundo método facilita la evaluación cuando el manómetro tiene varias curvas, tal como es en el ejercicio actual. Este método consiste en igualar presiones considerando un punto inicial y un punto final que involucre todos los fluidos, y se toma en cuenta la dirección de la presión, signo positivo si se baja o profundiza, y signo negativo si disminuye la altura o subo. Recuerden que por ambos métodos dará el mismo resultado. Iniciaré el recorrido manométrico por este lado del ramal para obtener la incógnita directamente. Se tiene presión atmosférica ya que es un tubo abierto a la atmósfera, más la presión hidrostática del fluido B. Positivo porque voy bajando. Recuerden, a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Y es la densidad del fluido B por la gravedad por la altura del fluido B, que identificaré como HB 15 centímetros. Siguiendo el recorrido, salto del punto 1, paso al punto 2 y voy al punto 3. Anteriormente se explicó que estos tres puntos cumplen el principio de Pascal, están a la misma presión, la misma horizontal y el mismo fluido. Ya que si se incluyera la presión hidrostática durante el recorrido de este lado derecho, que es bajando y es positivo, se cancelaría con esta otra presión hidrostática del lado izquierdo, que es subiendo y negativo. Ambas presiones hidrostáticas tendrían el mismo valor. En el recorrido tendrían signos contrarios y su valor es densidad de líquido B por gravedad por la altura de 30 centímetros. Una es positiva, otra negativa y se cancelaría. Acá también se cancelarían si incluyéramos esta parte. Subiendo, negativo, bajando, positivo y tienen el mismo valor de presión hidrostática. Por eso se salta directamente del punto 1 al punto 3. Y siguiendo el recorrido de 3 a 4, bajando sería positivo, más presión hidrostática del fluido A, que es densidad del fluido A, multiplicada por la gravedad y por la altura entre 3 y 4. Esta altura 3 y 4 la he identificado como HA y vale 5 centímetros. Siguiendo el recorrido, salto del punto 4, paso al punto 5. Están a la misma presión, la misma horizontal y el mismo fluido. Y todo esto va a ser igual a la presión absoluta P1 en ese punto. Punto 5. Recuerden que cuando se encuentra un extremo abierto a la atmósfera y se considera la presión atmosférica en el recorrido, significa que estamos trabajando con presiones absolutas. Seguimos. No conozco la densidad del fluido B ni la densidad del fluido A, pero conozco sus pesos específicos, que nos lo dan acá en la figura. Veamos la teoría. El peso específico de una sustancia es igual al peso que tenga la sustancia dividido entre su volumen. Y como peso es igual a masa por gravedad y masa sobre volumen es densidad, el peso específico se puede expresar como densidad por gravedad. Y la presión hidrostática, que se define como densidad por gravedad por altura,
También se puede expresar como peso específico por altura. En la ecuación, la densidad del líquido B por gravedad lo voy a sustituir por peso específico del líquido B. Y la densidad del líquido A multiplicado por gravedad lo va a sustituir por peso específico del líquido A. Y la ecuación nos quedaría de esta forma. Presión atmosférica más peso específico del fluido B por la altura B más peso específico del fluido A que multiplica la altura A y va a ser igual a la presión absoluta P1. Como estamos acostumbrados a tener la incógnita del lado izquierdo, pasaré la incógnita al lado izquierdo de la igualdad. Y todos estos términos del lado izquierdo los pasaré al lado derecho. De matemáticas he aplicado la propiedad reflexiva que dice que si A es igual a B, entonces B es igual a A. El siguiente paso es sustituir valores. Presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica y esta, como nos la dan en milímetro de mercurio, se debe llevar a pascal. Veamos las equivalencias. Puedo utilizar directamente esta conversión de milímetro de mercurio a pascal. O también puedo utilizar este grupo equivalente a una atmósfera para llevar milímetro de mercurio a pascal. Utilizaré este grupo para hacer la equivalencia. Multiplicaré los milímetros de mercurio por una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio, en la cual se cancelan los milímetros de mercurio. Y multiplico por una atmósfera, que son 101.325 kilopascal, y se cancelan las atmósferas. Y esto resulta una presión atmosférica de 101.058 kilopascal. Acá en mi ejercicio estoy utilizando el punto para separar los decimales. Sustituyo ahora el peso específico del fluido B, que son 8 kilonewtons sobre metro al cubo, y que multiplica la altura B, que son 15 centímetros, lo que equivale a 0.15 metros. Recuerden, para llevar centímetros a metros se divide entre 100, ya que un metro son 100 centímetros, más el peso específico del fluido A, que vale 10 kilonewtons sobre metro al cubo, y que multiplica la altura A. Esta altura A son 5 centímetros, lo que es 0.05 metros. Veamos las unidades. El primer término está en kilopascal. El segundo término tiene kilonewton sobre metro al cubo, multiplicado por metro. Al igual que el tercer grupo de términos, tiene kilonewton sobre metro al cubo, multiplicado por metro. Un kilonewton sobre metro al cubo multiplicado por metro, si este metro se cancela con un metro de este metro al cubo, quedaría kilonewton sobre metro al cuadrado. Y kilonewton sobre metro al cuadrado es kilopascal. Recuerden que un pascal es newton sobre metro al cuadrado. Opero parcialmente y los resultados dan en kilopascal. Así que puedo hacer la suma algebraica ya que todos los términos tienen la misma unidad. Y la presión absoluta resulta 102.758 kilopascal. Como dije anteriormente, el punto representa la separación con los decimales. Estoy utilizando la misma nomenclatura del libro Sengel o del Van Wylen, que utilizan el punto para separar los decimales, a diferencia de otros textos que utilizan para separar los decimales la coma. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a continuar viendo los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.